Barrón, te saludo con gusto, el especialista en seguridad nacional y en estos temas también del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, gusto en saludarte. Igualmente teníamos mucho que no hablábamos, estimado. A ver, ¿cuál es tu óptica nacional? Aquí se debate frente al incremento de la delincuencia como una forma de frenar el delito. Lo que ha ocurrido, ¿por qué? Porque se ha disparado el robo, se ha disparado el asalto en algunas situaciones, robo a casa habitación, robo a carros, por ejemplo, y el diputado Pano Salido propone prisión preventiva para frenar el delito. La Barra Sonorense de Abogados ya trae un diagnóstico, ahorita debatiremos al respecto. Tú como experto nacional en la materia, ¿procede? ¿Cuál es la valoración respecto al criterio nacional? Bueno, mira, Luis Alberto, creo que si nosotros queremos seguir en un discurso de hiperinflación y sobrepoblación carcelaria, pues esto no nos va a conducir a nada bueno. Por una simple y sencilla razón. En el año 97 había en el país 455 prisiones, en todo el país. Curiosamente, en el sexenio pasado se disminuyeron a 389 cárceles, es decir, hubo una disminución. Y como lo hemos platicado en otros momentos contigo, esto provoca la sobrepoblación penitenciaria y por lo tanto estamos criminalizando también la miseria y la exclusión social. Lo que hay que buscar es otras alternativas para que estos delitos, como los que estás señalando, no se sigan incrementando, porque hay una razón y hay una correlación también en esto, porque puede ser un factor derivado de la crisis económica que hay en el país. Esto puede ser una consecuencia, pero hay que estudiarlo, hay que saber por qué la gente está cometiendo esta clase de delitos. Y no, porque este es el discurso más socorrido y más sobado por parte de los políticos de mandar a todo el mundo a la prisión, cuando la cárcel y la prisión preventiva desde el siglo XIX se dice que debe de ser la excepción. Es decir, nosotros estamos usando como norma y como regla la prisión para toda clase de delitos. Entonces, ¿dónde está la trascendencia del nuevo sistema penal acusatorio? Porque el nuevo sistema o el sistema acusatorio lo que busca es tratar de encontrar alternativas antes incluso de llegar al Ministerio Público o llegando al Ministerio Público se deben de buscar alternativas para mediar antes de prisionalizar a alguien. Porque lo único que estamos convirtiendo es que las cárceles se estén convirtiendo en un receptáculo de personas que pueden haber cometido delitos de poca cuantía, y aquí vendría nuevamente la estadística, casi el 75% de la población penitenciaria en el país está por montos no superiores a 4,000 pesos. Entonces, tenemos un problema muy grave. 4,000 pesos, porque los tenemos ahí y además los sentenciamos a 4 o 5 años de prisión. ¿Y qué van a aprender dentro de la prisión? Con un sistema altamente corrupto en la prisión, pues obviamente esto se va a volver en un círculo vicioso de mayor reincidencia en diversos delitos, porque cuando esa persona sale, aún y por los 4,000 pesos, cuando sale, lo que se le va a pedir son antecedentes no penales. Y curiosamente tiene antecedentes penales y nadie le va a dar trabajo. Entonces, ¿a qué se dedica? Entonces, ¿crees tú que la conceptualización que haces es interesante? Se estaría criminalizando, dices tú, el hambre, bueno, o lo que está detrás del robo, que es esa, de alguna no, criminalizando la miseria, más bien, como dices, es el robo que lo que carcome socialmente, económicamente, la necesidad o la falta de protección o bueno, o el rebase de autoridades para no poder dar un estado de bienestar, y lo otro, la sobrepoblación que penitenciaria, y tres, choca con el sistema nacional, sistema penitencial acusatorio, que toda aquella persona es, pues de alguna manera, primero inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con esos Aquí tres hay un preceptos. problema y nosotros tendríamos que analizar muy concretamente los casos. ¿Por qué? Porque los políticos tradicionalmente van a asociar la delincuencia con pobreza.
¿no? Y lo que no podemos negar es que hay sujetos de diversas clases sociales, pero fundamentalmente las clases sociales marginadas son las que están en la prisión. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y tendríamos que buscar otras alternativas porque está demostrado, ¿no? Creo que desafortunadamente nuestros políticos no leen porque no conocen los estudios y mucho menos sus asesores, no conocen los estudios desde la década de los 70 que nos indican que la prisión está en crisis. O sea, la prisión ya no funciona y yo no lo digo, lo dicen los diversos estudios a nivel internacional. Es más, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas, con sede en San José de Costa Rica, y su director, el doctor Elías Carranza, han señalado desde hace muchísimo tiempo que seguir mandando a prisión a las personas en nada soluciona el problema. Que es más, lo que sucede es que se agrava. Sin duda. Entonces, aquí, si nuestros políticos siguen en este discurso, que a la sociedad pareciera ser que le cae bastante bien, porque dicen sí, castíguenlos, pues eso es contrario al sistema penal acusatorio. Sí. Porque el sistema penal lo que busca es tratar de no enviar más personas a prisión, siempre y cuando los delitos no tengan no tengan cierta gravedad. Y el problema que tenemos en México es que la inmensa mayoría de los delitos en los códigos penales estatales son graves y por lo tanto aplican pena preventiva, es decir, pena de prisión, cuando tendríamos que tener otra lógica y otra cultura también penitenciaria que no la tenemos. Pues choca totalmente con los preceptos nacionales. Sería impugnable, o sea, de aprobarse sería impugnable, ¿es lo que me quieres decir? Puede ser, o sea, sí se puede impugnar, o sea, porque entonces, ¿dónde están quedando? Y hay que recordar, Sonora fue de los últimos estados en implementar el sistema penal acusatorio y creo que estas declaraciones, por ejemplo, de estos diputados, pues lo único que me dejan muy en claro es que desconocen absolutamente en qué consiste el sistema acusatorio. ¿Qué recomendarías, Martín, entonces? Bueno, lo que hay que ver es precisamente, hay que hacer todo un análisis serio, criminológico, de todas las personas que están en prisión. Lo que no sabemos, esto es una realidad, es qué personas están en nuestros estados, en nuestras entidades, en las prisiones y cuáles son realmente los delitos que cometieron para poder entender cuál es la lógica delictiva en cada entidad federativa. Desafortunadamente, yo insistí desde hace mucho tiempo, e incluso el libro más reciente que acabo de publicar se llama Análisis de la situación carcelaria en México, 1990-2011, donde de alguna u otra manera yo demuestro que esta tendencia de seguir enviando a gente a prisión no está funcionando. Y entonces, ¿por qué razón? Porque lo que nos falta son estudios criminológicos de toda la población penitenciaria que hay por entidades federativas, para ver cuáles son las problemáticas que se presentan en cada entidad federativa. Y aquí viene el problema porque a nivel nacional se toma como tabla rasa todos los delitos y entonces todo es prisión. No, recordemos que cada entidad de nuestro país es propiamente una unidad, ¿no? Regional, y hay que ver y hay que estudiar lo que tenemos, porque no sé tampoco cuánta población, por ejemplo, indígena de Sonora está en prisión y cuáles son las condiciones y por qué están. Cuántas personas están por delitos federales compurgando penas en cárceles estatales y que esto contraviene, digamos, el pacto incluso federal, porque esas personas deberían de estar en el ámbito federal, en prisiones federales. Y eso es lo que tenemos ahora, el problema, por ejemplo, en Nuevo León, de los amotinamientos, porque hay una fuerte presencia de delincuencia organizada dentro de las prisiones de Nuevo León. En su momento fueron los de Chihuahua, con los mexicles y los aztecas, ¿no? Entonces, esto nos está generando una serie de problemas y obviamente hay que resolverlos de otra manera.
Pues interesante tu perspectiva, no habíamos escuchado una perspectiva nacional y viene a abonar también al debate, enriquecer el debate de las ideas y pues ahorita vamos de hecho a dar inicio con eso, pero lo tuyo creo que pone el dedo en la llaga también, mi estimado Martín Barrón. Te agradezco mucho. No, de qué, Luis Alberto, y un abrazo y I- muchas felicidades. Igualmente, Martín Barrón, al respecto.